Es muy valeroso, también talentoso, que de vez en cuando es muy riguroso, pero a él le llaman Cebolla gracioso. Mi ser antipático le acompaña, Cebolla a veces le regañan. Andrea pone sentido común, y eso lo comprobaremos hoy tú. Cebolla gracioso. Cebolla el gracioso, coña a coña. ¿Qué pasa, damas, caballeros y demás escoria? Bienvenidos a un nuevo programa de Cebolla el gracioso, coña a coña. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que os parecerá cuanto menos interesante conocer. ¿En serio, Siboy, que tenemos a otro actor de doblaje entre nosotros? No, hoy no nos toca. Hoy tenemos a alguien muy cercano a Francisco Ibáñez, uno de los dibujantes de cómic más famosos de España. No me digas que vamos a entrevistar a su hija Nuria. Dije alguien cercano, pero no tanto. Me refiero a quien fuera uno de sus entintadores. Hoy tendremos con nosotros a... Juan Manuel Muñoz. Ah, vaya, un entintador. Eso significa que no tendremos con nosotros a ningún actor de doblaje y por ende no mostraremos ninguno de nuestros maravillosos doblajes. No, hoy no. Pero tendremos preguntas que responder al menos, ¿verdad? Sí, tenemos preguntas, pero primero vamos a contarles a nuestros maravillosos seguidores quién era Francisco Ibáñez para ir haciéndoles entrar en materia. Francisco Ibáñez fue un dibujante de historietas nacido en Barcelona en 1936. Desde que era pequeño mostró una enorme facilidad para el dibujo. Trabajó inicialmente en la banca, pero en los años 50 empezó a publicar viñetas en revistas humorísticas de la editorial Bruguera, auténtica fábrica del cómic español. No sería hasta 1958 cuando aparecerían por primera vez Mortadelo y Filemón, protagonizada por dos agentes secretos desastrosos, la cual con el paso del tiempo se convirtió en un fenómeno cultural en España. Ibáñez desarrolló un estilo frenético cargado de gags visuales, persecuciones y humor absurdo. Llegada la década de los 60, Francisco Ibáñez se convirtió en el autor más popular de la editorial Bruguera. Además de Mortadelo y Filemón, creó otras historietas como lo fueron 13 Rue del Percebe, El Botón Sacarino o Rompetechos. La idea de Ibáñez era reflejar a la sociedad española de la época con sátira costumbrista, aunque siempre desde el absurdo. Con la llegada de los años 80 y la crisis del momento, Bruguera desapareció e Ibáñez pasó a trabajar con Ediciones B. Y ahí fue donde Ibáñez continuó publicando álbumes largos de Mortadelo y Filemón, muchas veces parodiando acontecimientos actuales como mundiales, Juegos Olímpicos, política, crisis económicas, etc. A lo largo de su trayectoria como dibujante, Francisco Ibáñez ha recibido varios premios. Gran Premio del Salón Internacional del Cómic en Barcelona en 1994. Premio Axtur al autor que amamos en 2000 compartido con Quino. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2001, entregado en 2002. Premio Notario del Humor en la Universidad de Alicante en 2008. Premio El Chupete al Mejor Comunicador con el Público Infantil en 2013. Premio Entrañables de APEI Cataluña en 2014. Ramblista de Honor en 2016 y Cruz de Sant Jordi en 2021. Vaya, una amplia trayectoria de méritos, sí señor. Sí, ciertamente era uno de nuestros mejores autores del cómic español. Y habíamos quedado en que vamos a entrevistar a uno de sus entintadores, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dije anteriormente. Bueno, pues venga, ¿compartimos unos doblajes con la gente o qué? No, hoy no. Recuerda que nuestro querido invitado es un entintador. Entonces pasamos a las preguntas. Sí, vamos a por ellas. Échame unas cuantas y pasamos a entrevistar a nuestro querido invitado. A ver, vuelve a ser Raúl otra vez. Muy buenas, Siboy, aquí te dejo unas cuantas preguntas para el siguiente programa. Esta vez no son tantas como la otra vez, pero por lo menos te servirán de material para Siboy el gracioso coña a coña. ¡Al grano, por favor! A ver, pregunta para los tres, Siboy, Mr. Antipático y Andrea. Hola, muy buenas, os traigo doble pregunta para los tres. Hombre, muchas gracias por aclararlo, ni que fuéramos idiotas. La primera, respecto al capítulo especial de David Senatos y sus amigos La Mansión, la última animación que se subió al canal me encantó. Del 1 al 100, ¿qué puntuación le dais después del pedazo de trabajo que se curró Chanatos, amigos? Mi puntuación máxima es de 100, currazo. Y segunda, ¿cuál es vuestro personaje favorito de todos los que aparecen en el capítulo, amigos? Mis dos favoritos son David Senatos y Patricia. Pues no lo sé, yo como que le doy un 90. Andrea 90. Antipático, ¿tú qué puntuación das? Yo le doy un 85. Yo responderé con un audio. ¡Es de más de 8000! Y mi personaje favorito, no sabría qué decirte. Creo que el Aurelio S. Le da toques ácidos allá por donde pasa. Yo en mi caso el David Senatos invertido. Ay, pues yo tengo dudas. No sé si quedarme con Sonia o con Patricia. Bueno, vamos con otra más. Ahora una doble pregunta para Senatos.
La primera, ¿qué sueles hacer después con el material de los archivos de tus vídeos y animaciones anteriores una vez los subes al canal, Chanatos? Normalmente el material lo suelo dejar apartado por si más adelante en capítulos posteriores tengo que reutilizar algo de ese material. Entonces lo tengo más accesible y lo puedo reutilizar. Y la segunda, ¿cómo haces para que los temas de las canciones musicales que creas con el Suno IA sean tan pegadizas y emocionantes, Chanatos? Es que cuando escucho la canción una y otra vez de Si voy el gracioso coña de coña, llega un momento en el que luego me vengo muy arriba de forma muy loca. Raúl, si se te pone tiesa, guárdatelo, no vengas a contárnoslo a nosotros, por favor. Lo del Suno es completamente aleatorio porque lo que haces es darle una descripción o escribir tú mismo la letra y luego le das una serie de pautas diciendo el tipo de canción que quieres que sea. Y lo que te sale es completamente aleatorio, es decir, no te salen dos veces el mismo tipo de canción. Bueno, pues pasemos a la siguiente, número 2, pregunta para Chanatos. ¿Es el primer postcrédito que añades en la última animación del capítulo especial de David Chanatos y sus amigos, La Mansión? De todas las animaciones que has hecho, es decir, en el momento en el que antes de que se oyese la risa malévola del clon del protagonista, Chanatos... Hola chicos, ¿qué tal? Esta vez, si no os importa, os respondo por teléfono, ¿vale? Ah, como quieras, Chanatos, aunque se me hace un poco extraño que respondas por teléfono. Bueno, es para que el programa tenga un poco más de variedad, es decir, para que se pueda responder tanto en vídeo como por teléfono. Nah, lo que pasa es que Chanatos pensó que las preguntas de Raúl que iban dirigidas a él se la terminaron. Sutil. Tío, en serio, vaya manía que tienes de romper la cuarta pared. Chanatos, por favor, responde a la pregunta. Bueno, respecto a los capítulos que tienen escenas postcréditos, yo recuerdo que de David Chanatos y sus amigos en el 2004 había un capítulo que tenía escenas postcréditos. Ese capítulo está subido en el canal y se llama David Chanatos y los invasores del espacio. Es muy anterior al capítulo que menciona Raúl. ¿Y que tú recuerdes había alguno más? Sí, el de la boda de Virginia del Capitán Tremañes. Y ya para terminar tenemos esta otra de él. Pregunta para los tres, si voy Mr. Antipático y Andrea. Ya por último tengo una doble pregunta, una para Andrea y otra para los tres. La primera, me hubiese gustado verte también actuar en el capítulo de David Chanatos y sus amigos La Mansión, junto con el resto de la cuadrilla. ¿Cómo es que ya no sales ahí? A pesar de haber aparecido en otras animaciones, cortometrajes animados y otros capítulos de David Chanatos, Andrea. Bueno, yo no sé si eres seguidor de la serie clásica de David Chanatos y sus amigos, pero esto no se hizo por dos motivos. El primero es que en la serie clásica yo no aparecí por primera vez hasta el episodio 14, y en el segundo motivo es que en el remake la idea era inspirarse en la historia de la novela y no de la serie, y lamentablemente... yo no soy canon dentro de la novela. ¿De veras? Sí, exacto, yo no salgo en las novelas de Chanatos. ¿Y eso por qué fue? Básicamente porque yo desde un principio fui un personaje recurrente, no estaba previsto que saliera mucho. ¿Y tú, Siboy? ¿Eres canon dentro de las novelas de Chanatos? Yo sí, al menos en la segunda, y tú también. Vaya. Super, esperad chicos, que Raúl nos ha hecho otra pregunta. Segunda, aunque parezca una chorrada y no tenga ningún sentido, os la digo igual. ¿Puedo ser vuestro amigo, queridos muchachos? Espera, que le voy a responder rapidito y pasamos con las preguntas a nuestro querido invitado. ¡No! ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! 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 Bueno, si voy después de esta exhibición de preguntas vamos a pasar a entrevistar a nuestro querido invitado. ¿Tú cómo lo ves? Pues por mi parte está bien, querido invitado. Identifíquese, por favor. Hola a todos. Mi nombre es Juan Manuel Muñoz. Seguramente la mayoría no me conoceréis, o puede que algunos sí. Me he dedicado durante más de 4 décadas a trabajar con Ibáñez como su ayudante y entintador de todos los cómics de Mortadelo y Filemón y otros personajes de él. También he realizado álbumes completos, algunos con su guión, otros con guionistas ajenos, en la época de Bruguera y Ediciones B. Empecé muy jovencito, con 16 años, me fui un día con una carpeta a la editorial Bruguera y ahí comenzó todo. El director artístico, Sanchís en aquel momento, me hizo una prueba de tintado y comencé a entintar personajes de la casa en aquellos tiempos hasta que al volver del servicio militar pues ya comencé a dibujar, a entintar los álbumes de Mortadelo. Es un placer tener entre nosotros a un artista como tú, Juan Manuel. Queremos una valoración personal. ¿Cómo era trabajar con Francisco Ibáñez? En cuanto a mi manera de trabajar con Ibáñez a nivel profesional, los álbumes tienen 44 páginas desde hace muchísimos años y se dividen en entregas de 6 o de 8. Entonces cada semana yo recogía una de esas entregas, me las llevaba con su lápiz a casa, yo ahí trabajaba ajustando el lápiz, puliéndolo y luego entintándolas. Posteriormente, una vez terminadas, pues las llevaba de nuevo a su casa, se las entregaba y bueno, recogía otra tanda
y allí charlamos unos minutos y ya está, poco más que decir. O sea que no había mucho tiempo, el tiempo y las fechas siempre apretaban en el trabajo. Eso de las fechas es aplicable a muchos empleos, entre ellos el desarrollo de videojuegos, en el mundo del cómic, como bien ha dicho nuestro querido invitado, y por supuesto en el doblaje, que tanto damos la paliza con ello. Siguiente pregunta, Juan Manuel, ¿qué formación recibiste para dedicarte a esto a posteriori? En cuanto a mi formación para dedicarme a este oficio, pues bueno, como la inmensa mayoría de mis compañeros de mi generación, es totalmente autodidacta. Hemos aprendido por nuestra propia cuenta. Es decir, mirando aquí, mirando allá, copiando, viendo cómo lo hacen otros profesionales y lo hemos integrado en nuestra forma de trabajar. Yo tuve la suerte, como comentaba antes, de llegar a Bruguera en un momento que debían necesitar gente para entender, porque era un momento de un boom de la producción de los personajes de Francisco Ibáñez y de otros. Y bueno, debió ver Blas Sanchís que yo tenía algunas cualidades, hice varias pruebas durante unas cuantas semanas hasta que me dio el ok y me dieron las primeras páginas para intentar, que fueron de unos personajes que seguramente la mayoría ni recordaréis, que se llamaban Pillo y Bollo. Y bueno, a partir de ahí ya muchas páginas de Schmidt y posteriormente ya empecé con Ibáñez. A mí esos personajes no me suenan de nada. A mí tampoco, Pillo y Bollo jamás los escuché. Sigamos adelante, Juan Manuel. ¿Cuántas aventuras largas de Mortadelo y Filemón llegaste a entintar? El número de historias largas en las que he trabajado no lo tengo en mente, ahora mismo no sabría decirlo, pero la primera fue en el 83, que fue El Vacilón, que fue, como antes comenté, cuando volví del servicio militar, y la última que he hecho pues fue en el año 20, que fue Tokio 2020. Esa fue la última, pero haceros una idea, yo creo que se acercan a los 2 centenares de álbumes, aproximadamente. Vaya, pues pocos no son, la verdad. Vamos con otra más. ¿Tienes alguna aventura larga favorita de Mortadelo y Filemón? Las dividiría en 2 épocas. Una época que además fue una sorpresa para todos los lectores, y yo era un niño entonces, como fueron El Sulfato Atómico, Valor y al Toro, y ya posteriormente hay muchas, se han hecho cientos de álbumes, pero bueno, me viene a la mente uno que quizá a la inmensa mayoría no le parezca tan espectacular. A mí me parece genial Mortadelo de la Mancha. Sobre todo por la utilización del castellano antiguo, los diálogos, con mucho ingenio y mucha retranca y mucho humor. O sea que esas son las varias, básicamente. Nuestro amado creador dice ser muy fan del quinto centenario, donde los personajes históricos son personificados por políticos de la época en la que el álbum salió. Siguiente pregunta, Juan Manuel. ¿Tienes recuerdos de algún famoso gag de Mortadelo y Filemón que te haya hecho más gracia que algunos otros? ¿O al tratarse de unas ideas de Ibáñez es complicado decidirse por uno? Francamente, hay uno. Ya no es solamente el gag, es casi toda la historia. Yo tengo una predilección por Valor y al Toro. Confieso que me reí con esa historieta, me reí con ella. Y eso que ahí yo todavía lo veía como un mero lector. Pero me pareció genial la escena del toro vestido de mexicano por el hotel y por el barco. A mí me pareció genial, una de las más divertidas. ¿Cómo es el proceso de entintado? Cuéntanos cómo se lleva a cabo desde el momento en el que te manda los dibujos a mano. Vale, mi forma de entintar, que en algún vídeo que tengo en internet ya os lo he mostrado, yo comienzo por las partes exteriores. Si os fijáis en las viñetas hay unos trazos más gruesos, otros medios y otros más finos. Normalmente empezaba por los gruesos, porque eso define el carácter y el estilo inconfundible de Ibáñez. Así eso me permitía luego el resto de trazos menos gruesos o incluso muy finos, modularlos y que quedara todo uniformemente. También lo hacía totalmente con cada página. Y así toda la página tenía una unidad y no se veían saltos en el nivel de entintado. Quedaba homogéneo. Lo último que se hacía siempre era los fondos, evidentemente. Era lo último en terminar. De acuerdo, Juan Manuel, vamos a ir poniéndote una serie de imágenes y tú nos vas comentando. En esta imagen podemos ver el lápiz original de Ibáñez, un lápiz bastante limpio y acabado, pero evidentemente a partir de cierta edad tuve que retocarlo, ajustarlo, mejorar un poco la morfología de los personajes, que se escapaban algunas viñetas. Pero bueno, esa era mi función. Pero él hacía un lápiz muy definido, muy terminado, con los pequeños defectillos propios de la edad. El maestro trabajó hasta los 80 y muchos años, 87, quiero recordar, que fue su edad de fallecimiento. Así que bueno, a partir de los 75 o así, pues tuve yo que retocar ese lápiz más de lo que hice en los primeros años.
En esta otra imagen vemos el proceso del resultado de mi intervención sobre la página, sobre media página, porque son medias páginas lo que estamos viendo. Ahí podemos ver que en los últimos tiempos utilizaba lápiz azul porque me ahorraba luego, bueno, evitaba el problema para luego, para la hora de escanear, que el azul ya no saldría y no habría que borrarlo. Entonces yo lo hacía con el lápiz azul, retocaba, recolocaba, reajustaba las figuras y una vez estaban a mi gusto, pues ya pasaría a la siguiente fase. Antes lo hacía con lápiz de grafito muy duro para no manchar y finalmente, como os comentaba, lo hacía con lápiz azul. Y esta última imagen vemos el resultado final de lo que es la fase final de todo el proceso, que es el entintado o pasado a tinta. Ahí utilizaba técnicas como pues, básicamente con rotuladores calibrados, rotulador pincel e incluso plumilla, que los primeros años lo hacía mucho más con plumilla, pero luego ya me pasé a técnicas más efectivas, más prácticas y que me ahorraban tiempo, evidentemente. Evitaban accidentes con la tinta, etcétera, etcétera. Porque claro, hay que tener en cuenta que una vez entintado solo se pueden corregir pequeños errores con wash, con témpera blanca. Así que era un trabajo detallado donde lo que se buscaba era que el dibujo cogiera fuerza, volumen y el acabado final, previo a la última fase, que yo no era responsabilidad mía, que era el coloreado. Así que ahí acababa mi trabajo. Una vez entintado, puestos los negros, ya era colorear y rotular. ¿Lleva mucho tiempo en tintar un álbum de Ibáñez? Son 44 páginas, haceros una idea. Para hacer las 44 páginas, lo normal era de álbum a álbum, necesitábamos de 2 meses y medio a 3. Una página eran perfectamente un día y algo, totalmente acabada, y eso justo me iba, como os he dicho, que eran entregas semanales. Así que, haceros una idea, no tenía mucho tiempo libre, tenía que el tiempo justo para entregar, porque Ibáñez en su casa ya me estaba esperando con el motor en marcha y con las siguientes páginas para entregarme. Se podría decir que Ibáñez tenía el don de predecir el futuro en lo más puro estilo de los Simpson, pero no llevado a otro nivel. Por ponerte dos ejemplos, predijo el incidente del World Trade Center y el corte de la coleta de Pablo Iglesias. Bueno, Ibáñez, ¿de dónde predecir el futuro y la adivino? Nada, por lo menos que yo supiera. La famosa portada en que sale el avión empotrado en el edificio aquel alto, que coincidió desgraciadamente con lo de las Torres Gemelas, pues evidentemente fue una fatal coincidencia. Pasa que es un tipo de humor, ya sabéis, muy bruto de él, y lo utilizaba, no ahí, en muchas otras portadas utiliza esas cosas. O sea, por ejemplo, un misil saliendo de la azotea de un edificio, cosas por el estilo. Nada, una coincidencia sin más ni más. A diferencia de otros álbum, El Sulfato Atómico y Valor y al Toro tienen un estilo de dibujo más detallado. ¿Hubo algún motivo por el cual se hicieran así? No lo sé con certeza, pero sé lo que me han comentado otros compañeros y gente del mundillo, y era que, bueno, en aquel momento el cómic franco-belga estaba en plena expansión y obligaron en la editorial Bruguera, quisieron incorporarse a ese carro y hicieron que Ibáñez hiciera primero el Sulfato Atómico con ese estilo franco-belga, como, bueno, imitando un poco a Franquin y todos los autores franco-belgas del cómic, de la revista Spirou, etcétera, etcétera. Porque incluso Ibáñez ha comentado en alguna ocasión que le encantaba a Franquin, que lo admiraba como autor. Ese fue el motivo. De todo el catálogo de personajes que hay en Mortadelo y Filemón, ¿puedes decirnos cuál es tu favorito? Yo, bueno, aparte de los protagonistas, Mortadelo y Filemón, evidentemente, yo por orden de preferencia situaría a continuación a Ofelia, me parece el contrapunto total a ellos dos. Después Bacterio, porque es un jeta. Y por último el sufrido, pero también con muy mal humor, el superintendente Vicente. Luego en otras historias puntualmente han salido villanos muy graciosos, como por ejemplo me viene a la mente Magín el Mago, que me pareció muy gracioso. Hecho yo un cohete chupechónico, eso me partía el pecho yo de niño cuando lo decía en una historia. ¿Qué te parecieron los videojuegos de Mortadelo y Filemón, que la mayoría eran de aventura gráfica? A ver, en cuanto a los videojuegos para consolas que salieron en los 80, 90, pues los he visto funcionar, pero jamás he jugado con ellos. Yo soy de otra generación, a mí las videoconsolas me pillaron ya mayorcito.
Así que no puedo dar mi opinión al respecto. Mortadelo y Filemón fueron llevados a la tele y al cine tanto en animación como en live action. ¿Qué versión te gustó más, BRB Internacional o Estudios Vara? En cuanto a las series de animación que se hicieron, de BRB Internacional y de Estudios Vara, pues bueno, partiendo de que llevar un cómic a la animación no es nada fácil. Así que, bueno, yo las he visto ambas series de distintas épocas, por cierto, pero si tuviera que elegir una, quizá me quedaría con las animaciones de Estudios Vara. Quizá tenían un poquito más de gracia, pero bueno, era un trabajo correcto. Las producciones de Estudios Vara lo bueno que tenía era que estaban muy bien elaboradas. Dices bien, antipatiquillo. Cierto es que de aquella había otros recursos y las cosas se hacían de diferente manera. Si nos ponemos a ver cómo se hacen las cosas en la actualidad, que se usa mano de obra barata, pues ya me dirás tú. La gente prefiere la serie original de Willy Fogg que la que vino después en los años 90. Y es precisamente por el motivo que hemos comentado. Bueno, Juan Manuel, y nos ponemos ya con la última pregunta. Respecto a las películas, ¿cuál te gustó más? ¿Misión Salvar la Tierra o la de Jimmy el Cachondo? Sobre las películas de animación en 3D que me comentas, la de Misión Salvar la Tierra o Jimmy el Cachondo, pues las dos están muy bien, las dos mantienen un nivel de acción muy similar a los cómics y los chistes, los gags son muy parecidos al estilo y al humor que destilaban las historias de Ibáñez, que son sarcásticos, cínicos y cachondos y a veces con mala leche. Así que, bueno, cualquiera de las dos creo que, bueno, es una buena versión en cine. Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos y aprender un poquito más contigo. Como al resto de invitados, te dejamos que te despidas y que añadas lo que te salga del lápiz. Bueno, gracias a todos por haberme escuchado. Espero que os haya resultado interesante lo que os he contado. Después de dejar a Mortadelo y Filemón, bueno, pues me puse a trabajar en otra serie que se llama Bibi Blocksberg, que son unos personajes alemanes. Eso me ha llevado a dar un salto en mi forma de trabajar. He incorporado el mundo digital, trabajo sobre una tablet y eso, pues bueno, ha sido un desafío para mí, pero también he visto las grandes ventajas que tiene. Nunca he abandonado ni abandonaré el papel y el lápiz, pero ambos son compatibles perfectamente. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis dejarnos vuestras preguntas a sivoyelgracioso@gmail.com. Los pocos que han participado dejando preguntas pueden dar fe de que el mail funciona. ¡Hasta el próximo programa, amigos!